Siempre, Javi, esto es la magia de Brian, el color de la bombonera, pero lo que se ve en la cancha difiere mucho de todo lo lindo que puede ver el hincha con el arribo de los jugadores, con el arribo de la gente a las tribunas, con el sentimiento, con un mensaje para Coudet, con la salida de Boca, con el canto, con todo lo que se refiere el hincha cuando pisa la bombonera. Pero después los jugadores en la cancha, ¿qué le dan a cambio? Ayer fue una jornada para nosotros también difícil, y de lo futbolístico ya vamos a hablar, pero digo difícil porque teníamos un estado de ánimo, ahí me decía, che, arrancaron muy fuerte, muy picante. Primero creo que los 14 días sin fútbol a todos nos dejan pensando un montón de cosas y además genera noticias la vida de Boca que hace que uno tenga que recalcular, que pensar. Toda abstinencia es dura. Sí, investigar un poco más, a ver qué está pasando. Más allá del viaje a España, creo que no nos quedamos con eso, nos quedamos con algunas cosas que están pasando y con movimientos que tienen que ver con los que conducen a Boca. Después vamos a ver en pantalla algunos volantes que entregaron donde se habla de Club Atlético sí o siempre Club Atlético, nunca Sociedad Anónima. Hay decisiones lamentablemente que se vuelven a tomar porque no es la primera vez y que paulatinamente se repiten con movimientos donde muestran que es más Sociedad Anónima que lo que buscan o lo que creemos todos que tiene que ser un club de fútbol. Como bien decía, sociedad sin fines de lucro que no se respeta tanto. Más allá de lo que se hizo en la muestra y que tiene que ver con el socio, también creo que se pudo haber hecho algo un poquito más llano y más para el hincha común y no tanto para, en algunos casos digo elite, porque se han pagado cifras altas y esto también lo siento en el bolsillo de la gente que no fue tan fácil ir a cualquiera de las jornadas del fin de semana para ver cómo fue la historia de la muestra de Boca. Lo más lamentable es que esa gente que desembolsó una suma de dinero muy interesante como para conocer en muchos casos la bombonera, yo creo que la mayoría de la afluencia del público era la que no conocía el templo y por eso terminó accediendo a pagar cifras prácticamente muy importantes para el bolsillo y la actualidad económica del país. Lo más difícil de digerir es que todo ese ingreso que fue millonario quedó en menor medida muy poco, casi escaso para el club y siempre el negocio de los vivos terceros o allegados de empresarios o empresarios que hacen el negocio con Boca. Boca pone la historia, los ídolos, la cancha, la pasión, el escudo, las estrellas y un par de vivos se llevan los millones. Pero además, es una pena que si esto ocurre. Primero porque si Boca no tiene dueño, entonces debería ser de todos y el derecho de todos a conocer tu casa, tus ídolos, tus copas. No te digo que, a ver, tu museo, Javi. Algunos creen la utopía de que te dejen entrar gratis. Bueno, no sé, se podría hacer también porque no creo que sea nada que le cueste demasiado a Boca. Pero sí, por lo menos, precios accesibles. Y algunas cosas de las que mencionaste vos que, bueno, mejor dejarlas a un costado ahora, digo, para no extendernos. Pero, hoy, si querés acceder, como era en otra época, por Brands en 805, a sacarte una foto al ingreso ahí entre las puertas de socio, que sería en el córner de la tribuna del Riachuelo, del lado de la platea, si no pagás el canon de tener las copitas en la mano, no podés sacarte la foto. No podés ni siquiera sacarte una foto con la cancha vacía. Está muy complicado. Vamos a hacer una comparativa, digo, porque siempre se mira para afuera y alguna vez cuando en alguna gira europea nos tocó estar con Zoe y curiosear en alguno de estos clubes de primera línea por los empresarios que lo compraron, aclaremos, porque en algunos casos ni siquiera tenían tantos títulos o no tienen ni siquiera la mitad de títulos que tiene Boca, ni Japón, ni las Libertadores Champions, no tienen eso. Llegábamos con Zoe, llegábamos al hall o al lobby y automáticamente no podíamos sacarnos ni siquiera una foto de recuerdo de dos periodistas que tenían ganas de curiosear un poco y pongo el caso de Chelsea, que no pasó. No está para copiar eso. Y si copias eso, entonces sí estás copiando esas fórmulas de los dueños, los patrones, los que son absolutamente los encargados de cada rincón. Boca es de los socios, Boca es de la cantidad de millones de hinchas. Yo recuerdo cuando era chico y le pedí a mi abuela que me llevara al barrio de La Boca, aquella vieja bombonera, y pasábamos por ese hall y no había impedimento alguno. Y cualquiera podía pasear. Yo creo que hay cosas que tienen que estar, está bien que quieras tener tu lucro con el museo o alguna cosita como para poder cobrar algo. Pero debe haber espacios comunes a todos, como lo tiene la ciudad de Buenos Aires. Hay cosas que realmente me dejan una sensación ingrata y porque me pongo en el lugar de la gente y porque alguna vez fuimos chicos, con ilusiones, con ídolos que los teníamos ahí arriba, con un montón de cosas que nos identifican y por lo menos hoy no estamos desmemoriados de aquello que nos pasaba. En este caso no quiero ser partícipe de la frase el fin justifica los medios, porque si la finalidad es que el hincha conozca la bombonera, me parece que no está bien que el negocio grande lo hagan los de afuera. Tendría que quedar la plata justamente para el club, que es de los socios. Por eso decíamos ayer y lo mostramos con los panfletos, Boca jamás, ni el fútbol argentino, debiera ser una sociedad anónima. Va pasando un año más prácticamente de las palabras que alguna vez Daniel Angelici nos decía por las 7:50 en una de las últimas charlas que sostuvo
con nosotros donde dijo vamos a repensar, a rever, para esta altura, más o menos noviembre, diciembre, donde hablaba de la Secretaría Técnica, donde hablaba de Coquirrafo, donde habló de un montón de cosas que evidentemente todavía siguen y funcionan bastante mal. Donde no habló de sociedad anónima, pero sí justificó un montón de cosas que no supimos de la llegada de Tevez y de quienes se iban con el contrato o con una cláusula no muy clara con respecto a la Juventus, a cesiones o derechos o prioridades, cosas que nunca quedaron claras, y a jugadores que se van de a poco y se van a ir yendo en un formato que no es el de la sociedad sin fines de lucro. Y que también cuando desaparecen de la primera división, la gente se pregunta por qué, y voy a poner un caso como el de Cuba, por ejemplo, o que pasó con el genio Badalá, que iba a la Juventus y no se sabe ni dónde está en Unión, ¿no? Unión de Santa Fe. Bueno, hay cosas que lamentablemente todas tienen una explicación. Ayer nos llevó en el post partido un buen rato charlar de esto, desmenuzar y contarle a la gente muchas de las cosas que lamentablemente están pasando con malos manejos. Ahora, esto trae a colación o viene de la mano con la llegada y la ida de Arrobarrena, la llegada y el mientras tanto de Guillermo Barros Echeloto, por qué juega Bentancur todos los partidos, por qué Cubas desapareció de golpe, todo está entrelazado, todo está realmente complicado y oscuro en la vida de Boca y todo tiene que ver con todo. ¿A qué me refiero? A indicaciones de arriba, de las oficinas importantes para los que trabajan abajo y los técnicos que están como entre la espada y la pared teniendo que bancar diversos apellidos porque el negocio es otro. Es cuando ese jugador que bancan en el día de hoy, como decía ayer, bancar a un jugador que todavía no maduró en la vida de Boca, pero Boca hoy no consigue el triunfo. ¿Para qué? Para que cuando sea vendido el próximo año, la renta quede en otros bolsillos y como siempre lejos del club. Algunos nos decían por qué están enojados, por qué se ponen picantes cuando termina la transmisión el domingo. Lamentablemente porque cuando hablamos de reestructuración y cuando hace semanas dijimos que las cosas no estaban bien, simplemente por el resultado deportivo, pero mostrándole a la gente que había cosas un poco más graves, volvemos a hablar de esto cuando nos damos cuenta que todo va peor y que no se encamina, sino todo lo contrario. Y cuando semana a semana uno se sigue enterando de cosas que no le hacen bien a la institución y sobre todo que miran para el costado. ¿Quiénes? Bueno, los que conducen y los que prefieren elegir un camino que, reitero, no tiene que ver con el bien común de la institución, sino con el bien común de unos pocos, y como decía recién Seba, cuando los bolsillos se van a llenar de alguna sociedad o de algunos amigos que forman parte de esa sociedad, no de ahora, sino de hace 20 años en el club, lamentablemente. Hay muchísimo más en Somos Boca TV. Ya va a estar Ezequiel Sosa para seguir hablando lo que dejó futbolísticamente el partido en el día de ayer. Va a estar también Matías Figliolia con la actualidad del básquet. Ganó uno por fin el equipo de la pelota naranja. Bien. Y la gente, Javi, que se copó en el Twitter, en las redes sociales y mandó su foto en la Bombonera, cómo lo viven, con amigos, con familia, todo eso lo van a compartir en un rato, como la encuesta. Algunos la malinterpretó la encuesta, parece. Sí, porque no era eso, ¿no? Nunca pedimos la cabeza de Guillermo, ni mucho menos. Si bien tenemos datos que Guillermo está muy preocupado por lo que viene, que son 3 partidos clásicos y por cómo le está respondiendo el plantel. Pero lo que preguntamos es si creías que los próximos 3 partidos son un poco desencadenantes o definitorios en la vida de este cuerpo técnico. Bueno, eso creo que cualquiera se puede dar cuenta. En la vida no solamente de Boca, que cuando enfrentás 3 camisetas de peso consecutivas y en un momento del año, porque se cierra y porque el campeonato va a seguir, donde tenés que sumar todo lo posible, sobre todo cuando ya dejaste 2 adentro, digo, no hay que ser muy ingenioso ni muy sabio para darse cuenta que es un momento crítico y si el entrenador además cambia el equipo y que no le da demasiado resultado, y ayer es la primera vez que juega con esta formación y aún así no obtiene el mejor de los resultados, ¿cómo no se va a preocupar? Preocupante, vamos a meternos en la faceta futbolística, no te olvides, @SomosBoca nuestro Twitter, @SomosBoca_LPX nuestro Instagram, Somos Boca porque esto es Boca, equipo periodístico deportivo en Facebook, todas las posibilidades de seguirnos, de acompañarnos, de votar en las encuestas y de mandar tu foto para aparecer en cada lunes en el programa de Somos Boca TV por YouTube. Somos Boca, legítima pasión se merece, pasión se merece. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.